Seguramente, en alguna ocasión, has escuchado este concepto de meter un banco de capacitores para compensar el factor de potencia. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es un banco de capacitores y qué es el factor de potencia? El factor de potencia es una medida que indica qué tan eficiente se utiliza la energía eléctrica. Se calcula como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente de un circuito de corriente alterna. La potencia activa básicamente son los watts y la potencia aparente son los kVA. Todos hemos visto esta clásica imagen de la cerveza donde nos dice potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. O conocemos el famoso triángulo de potencias. Bueno, te platico. A nivel industrial, como ustedes saben, hay muchos motores. Los motores se utilizan pues, para mover maquinaria en procesos industriales y cuando hay una gran cantidad de motores, como estas son cargas inductivas porque al final son bobinados los motores, pues hacen que el vector de corriente se atrase del vector tensión. ¿De acuerdo? Para compensar esto, se mete un capacitor que tiene energía capacitiva. La energía inductiva y la energía capacitiva son contrarias. Es como si estuvieran jugando a hacer fuerza dos personas jalando un lazo. De un lado tienes potencia capacitiva y del otro lado tienes potencia inductiva. Entonces, para compensar esta energía inductiva de los motores es necesario meter capacitores. Y de esta manera haces que ese ángulo se vea disminuido y sea lo más cercana la potencia activa de la potencia aparente en los circuitos eléctricos. El día de hoy te voy a explicar cómo calcular de manera sencilla o cómo estimar de manera sencilla, porque esto lleva un cálculo más complejo, pero bueno, hoy vamos a ver un método sencillo para estimar un banco de capacitores. Para ello, bueno, tenemos el siguiente ejemplo que vamos a resolver a continuación. Dice, cálculo de un banco de capacitores para ajustar el factor de potencia. Y tenemos la fórmula. Es potencia capacitiva es igual a la potencia aparente que multiplica a la tangente del coseno del factor de potencia 1. El factor de potencia 1 es el factor que tenemos cuando tenemos ese bajo factor de potencia, ¿de acuerdo? Menos la tangente del coseno del factor de potencia 2. Es el coseno del factor de potencia al que queremos llegar, ¿de acuerdo? Dice, ejemplo, se tiene un sistema eléctrico cuyo factor de potencia promedio medido es 0.84. Este 0.84 es el valor del que vamos a partir, ¿de acuerdo? Es el valor bajo de factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia debe ser de 9 o mayor y para el código de red pues ya nos piden 0.95 para centros de carga. Centros de carga se le llama a las industrias en media tensión. Dice, la carga instalada es de 225 kilowatts y se desea tener un factor de potencia de 0.95. Entonces, primero vamos a tomar los datos. La carga es de 225 kilowatts. El factor de potencia 1, que es de donde estoy partiendo, es 0.84. Y el factor de potencia 2, que es a donde quiero llegar, es de 0.95. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos la fórmula, que es la que acabamos de leer. Vamos a sustituir valores. Tenemos que la QC es igual a 225 kilowatts, que multiplican a la tangente del coseno menos 1 de 0.84, que es el valor del factor de potencia de donde estoy partiendo, menos la tangente del coseno menos 1 de 0.95, que es el valor del factor de potencia al cual quiero llegar. Para esto, pues vamos a hacer operaciones. Aquí vamos a sacar nuestra calculadora Texas y vamos a poner. Primero vamos a sacar el coseno a la menos 1 de 0.84. Y esto nos da 32.86. Vamos a sustituir los valores. QC es igual a 225 kilowatts por la tangente de 32.86 menos la tangente, y ahora vamos a sacar el arco coseno de 0.95 y eso nos da 18.19. ¿De acuerdo? Ya sacamos los valores de los ángulos. Aquí los muestro, ¿vale? Para que se vea. Ahora, vamos a restar o vamos a calcular las tangentes. Vamos a poner tangente de 32.86 es igual a 0.6459. Entonces, QC es igual a 225 kilowatts. Aquí sería 0.6459 menos, y ahora vamos a poner la tangente del valor de 18.19. Y nos da 32.87. 0.3287. Vamos a hacer la resta de estos dos valores que ya obtuvimos. Y nos queda de la siguiente forma. Nos queda QC es igual a 225 kilowatts por 0.3173. Entonces QC es igual a 225 que multiplica a este valor y nos da 71.38 kVAR o kVA reactivos, ¿de acuerdo?
Un valor estandarizado que se fabrica de bancos de capacitores es de 75 kVA. Entonces, en nuestro sistema necesitamos conectar un banco de capacitores, si se puede que sea de estos que tienen varios pasos, para que cuando haya menor o mayor demanda de energía reactiva, pues el banco de capacitores sea capaz de ir inyectando estos reactivos para compensar la carga inductiva, ¿de acuerdo? Pero el cálculo nos da de 75 kVA. Con este valor vamos a poder tener un factor de potencia de 0.95. Pues este es el cálculo, espero que les sirva, que les ayude, para que se den una idea de lo que es la compensación de la carga inductiva o el cálculo del banco de capacitores y pues los veo en el siguiente video. Saludos.